El teléfono vibró en mi mano como un latido furioso, y al ver su nombre en la pantalla blanca, supe que el mundo se acababa antes de que contestara. Paula, no vengas. El hotel. Han cancelado todo. Dicen que no permiten bodas como la nuestra. Su voz se quebró como cristal bajo el peso de una bota, y yo, parada en medio de la Rambla con el vestido de novia aún colgado en el armario de mi piso, sentí que el sol de Barcelona se convertía en plomo sobre mi piel. En ese instante juré que el odio que me invadió no era solo por ellos, sino por el secreto que mi propia familia había guardado durante años, un secreto que ahora me salvaba y me destruía al mismo tiempo. Me llamo Paula, tengo 28 años, y Barcelona siempre ha sido mi refugio y mi cárcel. Nací en el barrio gótico, entre callejones empedrados donde el eco de las guitarras flamencas se mezcla con el rumor del mar Mediterráneo, pero crecí huyendo de las sombras de una familia que amaba con fiereza y juzgaba con crueldad. Mi abuela, Carmen, era el faro en esa tormenta, una mujer de 82 años que había visto la posguerra, las dictaduras y las primeras marchas del orgullo en las calles de Gracia. Ella, con su acento catalán ronco como el viento del Mistral, me había criado cuando mi madre, abrumada por un divorcio escandaloso, se perdió en las tabernas del Raval. La vida, Paula, es como un buen cava, burbujeante, pero con un fondo amargo que te obliga a saborearla entera, me decía mientras pelábamos naranjas en su pequeño balcón con vistas a la Sagrada Familia, esa basílica retorcida que Gaudí diseñó como un sueño febril. Blanca entró en mi vida como un vendaval del Levante, en una de esas noches de verano donde el aire huele a jazmín y a sal. Yo trabajaba como restauradora en el Museo Picasso, pasando horas con pinceles finos devolviendo color a lienzos olvidados, cuando ella apareció en la sala de exposiciones temporales. Tenía 30 años, cabello negro corto que enmarcaba un rostro afilado como las gárgolas de la catedral, y ojos oscuros que parecían haber visto demasiadas traiciones. Era periodista freelance especializada en historias de derechos humanos, y había venido a cubrir una retrospectiva sobre las mujeres en la guerra civil. Disculpa, me dijo con una sonrisa que cortaba el aliento, pero ese cuadro de Dora Maar. ¿Crees que Picasso la amaba o solo la poseía? Su voz era grave con un leve acento andaluz que arrastraba las r's como un secreto compartido. Hablamos hasta que el museo cerró sus puertas, y esa noche caminamos por el Passeig de Gracia, deteniéndonos en una terraza donde pedimos 2 copas de vermut con aceitunas. Me contó de su infancia en Sevilla, de una madre devota que rezaba rosarios por su pecado, cuando la pilló besando a una compañera de instituto, y de cómo huyó a Barcelona para reinventarse. Yo a mi vez le hablé de mi abuela, de cómo Carmen había perdido a su prometido en la batalla del Ebro y nunca se casó, dedicando su vida a bordar mantones y a susurrarme al oído que el amor no entiende de géneros, solo de almas. Eres como yo, Paula, me dijo Blanca esa noche, rozando mi mano sobre la mesa. Una superviviente con cicatrices que brillan bajo la luna. Nos besamos por primera vez bajo las luces de la casa Batlló con sus fachadas onduladas como el mar, y en ese momento supe que ella era mi hogar, el lugar donde mi corazón, errante como un gato callejero, por fin encontraba paz. Nuestro amor creció como las enredaderas en las paredes de la boquería, rápido, voraz, entrelazado. Compartíamos un piso en el Born con vistas al Parc de la Ciutadella, donde los domingos paseábamos de la mano entre rosales y patos que nadaban en el estanque. Blanca me enseñó a bailar sevillanas en la cocina, riendo cuando pisaba sus pies descalzos, y yo le cocinaba paella con el arroz que mi abuela me había enseñado a sazonar con azafrán y un puñado de recuerdos. Pero no todo era idílico. Mi familia, esa red de tías chismosas y primos machistas que se reunían en las fiestas de San Jordi con rosas rojas y cava espumoso, no lo entendía. Mi madre, ahora sobria pero amargada, me llamó una tarde mientras Blanca estaba en una manifestación por los derechos LGTBI en Plaza Cataluña. Paula, hija, ¿qué dirá la gente? Tu abuela ya es mayor, no le rompas el corazón con eso. Colgué sin responder, pero las palabras se clavaron como espinas. Fue en una de esas cenas familiares, en la casa de mi abuela en Sarriá, donde todo cambió. Carmen, con su bastón de madera de olivo tallado a mano, nos miró a Blanca y a mí con ojos que habían llorado ríos y ahora solo reflejaban ternura. Sentaos, mis niñas. He de deciros algo. Sacó de un cajón un sobre amarillento, polvoriento como las páginas de un libro olvidado. Dentro un contrato de reserva para el Hotel Majestic, un palacio neoclásico en el corazón de Barcelona, fechado en 1985.
Lo reservé para mi boda con Javier, mi amor perdido en la guerra. Pero él nunca volvió y yo nunca cancelé. Pensé que algún día, alguien de esta familia lo usaría para un amor verdadero. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas y Blanca, siempre la fuerte, tomó su mano temblorosa. Abuela, es perfecto. Nos casaremos allí. Por ti, por Javier, por todas las que vinieron antes. Planeamos la boda con la euforia de quien desafía al destino. Invitamos a un puñado de amigos, las artistas del colectivo Les Voltes, que prometieron coronas de laurel y poemas recitados en catalán, el barista del café de la esquina, que juró traernos el mejor torró de Alicante. Mi madre no vendría, pero mi abuela sí, luciendo su vestido de encaje que olía a lavanda seca. Blanca y yo elegimos anillos de plata con grabados en euskera, amor e infinito, y pasamos noches enteras soñando con él sí en el jardín del hotel, bajo las palmeras que susurran secretos al viento. Barcelona, con su mezcla de modernidad y melancolía, parecía conspirar a nuestro favor. Las calles se llenaban de banderas arcoíris para el orgullo, y hasta el cielo parecía pintado en tonos de atardecer romántico. Pero el primer atisbo de tormenta llegó una semana antes. Blanca recibió un email del hotel. Estimada señora López, lamentamos informar que debido a políticas internas, no podemos acoger eventos que no se ajusten a nuestras tradiciones familiares. Lo leímos juntas en la cama, con el olor a pan recién horneado flotando desde la panadería de abajo. ¿Tradiciones? ¿Qué demonios significa eso?, gruñó Blanca, su rostro endureciéndose como el mármol de las estatuas del puerto. Llamé al gerente, un tal señor Ruiz, con voz temblorosa pero firme. Hemos pagado el depósito. Mi abuela lo reservó hace décadas. Su respuesta fue un muro de hielo. Señora, el hotel ha cambiado de manos. Nuevos dueños, nuevas reglas. No celebramos uniones de ese tipo. Colgué y el silencio entre nosotras fue más pesado que el plomo de las campanas de la catedral. Esa noche no dormimos. Blanca caminó de un lado a otro fumando un cigarrillo tras otro en el balcón, un vicio que solo sacaba en crisis, mientras yo me acurrucaba en las sábanas frías, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. ¿Cómo podía un lugar tan bello como el Majestic, con sus salones de mármol y vistas al Tibidabo, ser tan ciego? Recordé las historias de mi abuela sobre la posguerra, cuando las parejas como la de Javier y ella se escondían en sótanos para amarse, y juré que no dejaríamos que el pasado nos venciera. Pero en el fondo un temor se enraizaba, y si mi propia familia, con sus silencios y miradas evasivas, guardaba más secretos de los que imaginaba. Al día siguiente fuimos a ver a Carmen. La encontramos en su salita, bordando un pañuelo con hilos rojos y dorados, el mismo que usaría en la boda. Abuela, el hotel nos ha traicionado, le dije sentándome a sus pies como cuando era niña. Ella levantó la vista, sus ojos azules nublados por la catarata pero brillantes de rabia contenida. No es traición, Paula. Es miedo. El mismo miedo que mató a Javier. Nos contó entonces la historia completa, cómo había reservado la sala principal del Majestic con sus ahorros de costurera, soñando con una boda que nunca llegó. Cancelé todo menos la reserva, ¿por qué? Porque en el fondo, esperaba que el amor volviera de alguna forma. Blanca, siempre pragmática, sacó el contrato viejo. Esto es legal, abuela. Lucharemos. Pero la lucha apenas comenzaba. Esa tarde, mientras caminábamos por el Park Güell con sus mosaicos ondulantes como un sueño de Gaudí, recibí una llamada de mi tía Lourdes, la beata de la familia que coleccionaba rosarios como trofeos. Paula, he oído rumores. El hotel es de la familia Ruiz, evangélicos estrictos. Dicen que tú, amiga, es una agitadora. Piensa en tu abuela, no la avergüences. Colgué furiosa, y Blanca me abrazó bajo un pino parasol. No les des poder, amor. Somos más fuertes. Pero en mi pecho el conflicto bullía, amor por Blanca, lealtad a Carmen, y un rencor creciente hacia una sociedad que en 2025 aún susurraba veneno en las sombras de las Ramblas. Los días previos a la boda se convirtieron en un torbellino de emociones, como las danzas sardanas en las plazas de la Barceloneta, donde todos giran en círculo pero nadie sabe a dónde va el siguiente paso. Blanca y yo nos sumergimos en una batalla legal improvisada. Contactamos a un abogado amigo del colectivo, un tipo flaco llamado Mark con tatuajes de consignas feministas en los brazos, que nos prometió demandas por discriminación.
En Cataluña, la ley está de vuestro lado, nos dijo en su despacho atestado de pósters de la Díada, sorbiendo un café solo. Pero el señor Ruiz no cedía, sus emails eran fríos como el viento de tramuntana, citando cláusulas éticas que olían a prejuicio rancio. Mientras tanto, mi relación con mi madre se resquebrajaba como las fachadas modernistas bajo la lluvia ácida. La llamé una noche, después de que Blanca se durmiera exhausta en el sofá, con un guión de la boda arrugado en la mano. «Mamá, ¿por qué no me apoyas? Es por lo que soy». Su silencio al otro lado de la línea duró eternos segundos, roto solo por el tic-tac de un reloj invisible. «Paula, no es por ti. Es por el escándalo. Tu padre, que en paz descanse, se revolvería en la tumba». «Mentira. Mi padre, un taxista bonachón que me llevaba a ver partidos del Barça en el Camp Nou, me había dicho en su lecho de muerte: hija, ama con el corazón, no con los ojos de los demás». Pero mi madre, atrapada en sus misas dominicales en la Basílica de Santa María del Mar, prefería la paz falsa a la verdad dolorosa. El verdadero conflicto estalló en una cena improvisada en casa de mi abuela. Habíamos invitado a un pequeño grupo, Blanca, Marc el abogado, y mi prima Elena, la única de la familia que había salido del armario años atrás y ahora vivía en Madrid con su pareja. Carmen preparó una fideuá humeante con sepia y gambas que olían a mar, y nos sentamos alrededor de la mesa de roble, iluminados por velas que parpadeaban como estrellas fugaces. «Brindemos por el amor que resiste», dijo Carmen alzando su copa de vino Priorat, pero mi tía Lourdes irrumpió sin avisar, con su bolso de misa colgando del hombro y una Biblia en la mano. «¡Escándalo! ¿Cómo osáis profanar la memoria de Javier con esta abominación?». El aire se espesó como la niebla del puerto. Blanca se levantó, su rostro pálido pero los ojos llameantes. «Tía, Javier luchó por la libertad, no por tus prejuicios de pacotilla». Lourdes la miró como si fuera un demonio encarnado. «Tú, forastera andaluza, no sabes nada de nuestra sangre catalana. Paula, tu abuela está senil, esa reserva es un capricho de vieja loca». Carmen, que hasta entonces había permanecido callada, golpeó la mesa con su bastón, haciendo saltar los cubiertos. «Basta, Lourdes. Esa reserva es lo único puro que me queda de mi juventud. Y si Paula y Blanca quieren usarla, que lo hagan. El amor no pide permiso a curas ni a hoteleros». Lourdes se marchó dando un portazo, murmurando plegarias, y el silencio que dejó fue ensordecedor. Elena abrazó a Blanca susurrándole: «Lo siento, prima. La familia es un campo minado». Pero esa noche, mientras lavábamos los platos en la cocina estrecha, Blanca me confesó algo que me heló la sangre. «Paula, antes de conocerte, tuve una relación con una mujer casada. Duró años y cuando se divorció, me culpó a mí de todo. Perdió a sus hijos por mi culpa, o eso dijo. Desde entonces temo que nuestro amor sea frágil, como un azulejo de Gaudí». Sus palabras fueron un puñetazo. ¿Era eso un secreto guardado, o una confesión tardía? La abracé, pero la semilla de la duda se plantó en mi corazón, regada por las lágrimas que no derramé. Al día siguiente el hotel contraatacó con una jugada maestra. El señor Ruiz nos citó en sus oficinas, un despacho opulento con vistas a la casa del Espunses, donde nos esperaban con un abogado propio, un hombre ceñudo con corbata roja. «La reserva de doña Carmen es válida», admitió Ruiz, un cincuentón con bigote recortado y ojos que evitaban los nuestros, pero el contrato original prohíbe eventos no tradicionales. «Les ofrecemos un reembolso completo, más una donación a una causa benéfica». Blanca rió con amargura. «¿Benéfica para quién? ¿Para su conciencia?». Yo, recordando el contrato amarillento, lo saqué de mi bolso. «Aquí no dice nada de tradiciones. Solo de amor». Ruiz palideció al leer la fecha, 1985, antes de que su familia comprara el hotel en los 90. Pero el verdadero shock vino de mi abuela, que nos había acompañado en taxi, aferrada a su bastón como a un salvavidas. «Señor Ruiz», dijo con voz temblorosa pero firme, «conocí a su padre en la posguerra. Él me consoló cuando Javier murió. ¿Es este el legado que le deja?». Ruiz se removió incómodo, murmurando excusas sobre políticas modernas. Salimos de allí con la promesa de una revisión, pero en el taxi de vuelta, Carmen me tomó la mano. «Paula, hay algo que no te he dicho. Sobre Javier. No murió en la batalla.
Desapareció porque era como nosotras. El mundo se detuvo. Mi abuela, la viuda eterna, me confesó que Javier había sido su amante en secreto, un hombre que amaba a hombres, y que su desaparición fue un exilio forzado por la vergüenza familiar. Lo reservé pensando en él, en un futuro donde pudiéramos casarnos sin miedo. Esa revelación me dejó tambaleante como si las calles de Barcelona se hubieran inclinado bajo mis pies. Blanca, al enterarse esa noche en el piso, me miró con ojos llenos de comprensión y dolor. Tu abuela es una guerrera, Paula. Como tú. Nos amamos esa noche con ternura, no con pasión ciega, sino con la profundidad de quien ha visto las grietas del alma ajena. Pero la duda que Blanca había plantado crecía, podía confiar en ella plenamente sabiendo su pasado. Y peor aún, ¿qué otros secretos guardaba mi familia, como minas enterradas en la playa de la Barceloneta? La víspera de la boda amaneció con tormenta. Lluvia torrencial azotaba las vidrieras del metro, y yo me perdí en pensamientos mientras iba al taller de restauración. Un email anónimo llegó a mi bandeja: Paula, Blanca miente. Pregúntale por Sevilla. Mi corazón latió desbocado. ¿Era Lourdes? ¿Un enemigo del pasado de Blanca? Confronté a Blanca esa tarde en un café de la calle Ferrán, bajo el retrato de un torero olvidado. Dime la verdad. ¿Qué pasó en Sevilla? Ella palideció, sus dedos temblando alrededor de la taza de chocolate. Era ella, mi ex. Me persiguió durante meses después del divorcio culpándome de robarle la vida. Pero te lo conté todo, ¿no? No, no todo. Su voz se quebró y en ese momento el entendimiento se torció en malentendido. Yo vi traición donde solo había herida abierta. Huí a casa de mi abuela, empapada y rota, y le conté todo entre sollozos. Carmen me acunó como a una niña, oliendo a alcanfor y a recuerdos. El amor, Paula, no es perfecto. Es como el flamenco, dolor y belleza entrelazados. Mañana, en el hotel, decide con el corazón. Pero el corazón, ese traidor, latía dividido. El día de la boda, Barcelona se vistió de gala a regañadientes, con un sol tímido que se filtraba entre nubes grises como el humo de un puro en una taberna del Born. Me puse el vestido blanco en el piso con manos temblorosas, mientras Blanca se preparaba en casa de Elena. Te amo pase lo que pase, me escribió en un mensaje, adjuntando una foto suya con el cabello peinado hacia atrás, luciendo un collar de coral que evocaba las costas de Cádiz. Respondí con un corazón, pero el nudo en mi garganta me ahogaba. El malentendido de ayer pendía sobre nosotras como una guillotina, y el secreto de Javier, mi abuela y su amor prohibido, añadía capas de complejidad a un día que debería haber sido puro júbilo. Llegamos al Hotel Majestic en un taxi antiguo, de esos que aún tienen medallones de San Cristóbal en el salpicadero. Mi abuela iba conmigo, erguida en su asiento a pesar de la artritis, con el mantón de Manila sobre los hombros y una sonrisa que desafiaba al destino. Hoy honramos a los fantasmas, Paula, me dijo apretando mi mano. El vestíbulo era un sueño barroco, columnas de mármol veteado, lámparas de cristal que tintineaban como copas en una fiesta, y el aroma a jazmín del jardín interior flotando en el aire. Amigos nos esperaban, Marc con un ramo de claveles rojos, las chicas de Les Voltes con guitarras españolas afinadas para un himno nupcial improvisado. Blanca apareció al fondo, radiante en su vestido fluido, pero su sonrisa vaciló al verme. «¿Estamos bien?», murmuró al abrazarme, su aliento cálido contra mi cuello. El gerente, señor Ruiz, nos interceptó antes de cruzar al jardín. Estaba allí con dos hombres trajeados, seguramente accionistas, y una carpeta bajo el brazo. Señoras, lamento esto profundamente, pero la decisión es final. No podemos proceder con la ceremonia. El mundo se ralentizó. Blanca se tensó a mi lado, su mano apretando la mía hasta doler. Han tomado nuestro dinero. La reserva es legal, exclamó Marc, avanzando con el contrato en alto. Ruiz negó con la cabeza, su bigote temblando levemente. Políticas del nuevo consejo. No discriminamos, pero preservamos la esencia familiar del hotel. Esencia familiar. Las palabras me golpearon como un latigazo. ¿Y la esencia de mi abuela? ¿La de Javier, exiliado por ser quien era? Carmen dio un paso al frente, su bastón golpeando el suelo de mármol con un eco que resonó como un trueno. Señor Ruiz, mire este documento.
Lo firmó su padre en 1985, cuando este hotel era un refugio para soñadores como yo. Ruiz palideció al leerlo, sus ojos saltando de la firma a la fecha. Mi padre. Él mencionó una reserva antigua, pero... En ese momento el caos estalló. Mi tía Lourdes, alertada por quién sabe qué chisme familiar, irrumpió por la puerta principal, flanqueada por dos primos machistas que olían a colonia barata y a cerveza de la mañana. «Deteneos. Esto es una vergüenza para la familia», gritó Lourdes, blandiendo su cruz como un escudo. «Paula, tu abuela delira. Javier era un santo, no un pervertido como ellas». El aire se cargó de electricidad. Blanca se giró hacia mí, sus ojos oscuros llenos de lágrimas no derramadas. ¿Pervertido? ¿Como nosotras? Yo, paralizada, vi el abismo abrirse, el malentendido de Sevilla se entretejía con este rechazo público, y de pronto dudé. ¿Y si Lourdes tenía razón? ¿Y si nuestro amor era solo un eco de dolores pasados, no un futuro sólido? Pero entonces Carmen habló, su voz un río de fuego templado por décadas de silencio. Silencio, Lourdes. Javier no era un santo, era un hombre que amaba a un compañero de trinchera. Me lo confesó antes de huir a Francia, perseguido por la Guardia Civil. Reservé esta sala por él, por nosotros, por todos los amores que Franco aplastó. Y hoy mis niñas lo reclaman. El vestíbulo se congeló. Ruiz tartamudeó, sus accionistas murmurando entre sí. Lourdes se tambaleó, su cruz cayendo al suelo con un tintineo metálico. Mientes, madre. Papá era. Tu padre era valiente, cortó Carmen, y tú, su sombra cobarde. Las lágrimas rodaron por el rostro de mi tía, un torrente de rabia y arrepentimiento que nadie esperaba. Yo, en medio del torbellino, miré a Blanca. Su secreto de Sevilla ya no importaba, era solo una cicatriz como las mías. Lo siento, le susurré. Yo también, respondió ella, y en ese abrazo el malentendido se disolvió como niebla al sol. Pero el cao trao no había terminado. Uno de los accionistas, un hombre joven con acento vasco, se acercó a Ruiz. Javier Ruiz, ¿verdad? Mi abuelo mencionó a tu padre, eran amigos en el exilio. Esto cambia las cosas. Ruiz, acorralado, dejó caer la carpeta. Yo no lo sabía. La reserva es vuestra. Celebradlo. El alivio fue eufórico, pero efímero. Lourdes, rota, se arrodilló para recoger su cruz, sollozando, perdóname, mamá. He sido una tonta. Carmen la ayudó a levantarse y en ese gesto vi la redención, una familia fracturada comenzando a sanar. Nos movimos al jardín, donde las palmeras susurraban bendiciones y el sol poniente teñía el cielo de rosa y oro. Las chicas de Les Voltes tocaron una versión flamenca de La Viernes en Rose, y Marc ofició la ceremonia con palabras que honraban a los ancestros. Paula, ¿aceptas a Blanca en las alegrías y en las tormentas, como el Mediterráneo acepta la marea? Sí, dije, mi voz firme por primera vez en días. Blanca, con ojos brillantes, respondió lo mismo, y cuando nos besamos, el aplauso fue un rugido de liberación. Mi abuela, sentada en una silla de mimbre, lloraba en silencio, su mano sobre el corazón. Sin embargo, la euforia se tiñó de sombra esa noche, en la recepción bajo las luces colgantes. Blanca me apartó a un rincón, su expresión grave. Paula, hay algo más sobre Sevilla. Mi ex me amenazó con contarlo todo si no me iba. Por eso huí. Temía que te hiriera. Su confesión fue el último clavo en el ataúd de mis dudas, pero también una traición menor, ¿por qué no me lo dijo antes? Confío en ti, mentí besándola de nuevo, pero el semillero de inseguridad brotó. Los meses siguientes a la boda fueron un baile ambiguo como las sombras alargadas en las alis del gótica al crepúsculo, dulces en la superficie, pero con pisadas erráticas debajo. Blanca y yo nos instalamos en una rutina que olía a rutina catalana, desayunos de pa amb tomaquet en la terraza, tardes de lectura en la biblioteca de Sant Jordi, pero el eco del día en el Majestic reverberaba en nuestras conversaciones nocturnas. Mi abuela, fortalecida por la victoria, visitaba a menudo, trayendo dulces de la pastelería Rovira y relatos expandidos sobre Javier, como se habían conocido en un mitin anarquista en 1936, como su amor había florecido en sótanos húmedos mientras las bombas caían sobre Barcelona.
El amor verdadero, me decía, es un acto de rebeldía. Como vosotros. Lourdes, transformada por la vergüenza, se convirtió en una aliada inesperada. Llamaba semanalmente, su voz ahora suave como el vino moscatel, pidiendo perdón en cartas perfumadas a la banda que llegaban a nuestro buzón. He dejado la parroquia, me confesó una tarde en un té en el Ateneu barcelonés. Tu abuela me abrió los ojos. He sido ciega, Paula, como esas estatuas de mármol que restauras. La perdoné no por ella, sino por la paz que trajo a Carmen, cuya salud flaqueaba como una vela al viento. Mi madre, más lenta en su rendición, apareció un domingo en el Mercat de San Josep, con un ramo de rosas blancas. No lo entiendo todo, hija, pero te quiero. Fue un abrazo torpe pero real, como el primer sorbo de un café amargo. Blanca prosperó en su trabajo, su artículo sobre nuestra boda, titulado El fantasma de Javier, una boda lésbica en el corazón de Barcelona, se publicó en El País y desató un debate nacional. Hoteles rivales nos ofrecieron estancias gratuitas, y hasta el ayuntamiento nos invitó a una ceremonia simbólica en el Saló de Zen. Pero en privado, el conflicto latente entre nosotras bullía. Su secreto de Sevilla no era solo una anécdota, era una herida que supuraba en momentos de estrés. Una noche, después de una discusión tonta sobre facturas, el alquiler subía como la espuma del cava, explotó. Siempre dudas de mí, Paula. Como si yo fuera la villana de tu cuento familiar. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, y yo, herida en mi orgullo, respondí, ¿por qué me lo ocultaste? ¿Y si tu ex aparece ahora arruinándolo todo? El malentendido se profundizó como las raíces de un olivo centenario. Pasamos semanas en un limbo emocional, besos fríos, silencios pesados durante las cenas de butifarra con monjetes. Consulté a una terapeuta en el barrio de Sants, una mujer menuda llamada Laia que olía a té de hierbas y escuchaba con la paciencia de un confesor laico. El amor no es ausencia de dudas, Paula, me dijo en una sesión bajo la lluvia que tamborileaba en las persianas. Es elegir enfrentarlas. ¿Qué temes perder? Lo temía todo, estabilidad que Blanca me había dado, el legado de mi abuela, la ilusión de un felices para siempre que Barcelona, con su historia de resistencias, me había prometido. El punto de inflexión llegó en el aniversario de la boda, un año después. Planeamos una escapada a Montserrat, subiendo en funicular hasta la abadía encaramada en las montañas, donde el aire puro cortaba como un cuchillo. Allí, entre ermitas silenciosas y vistas al valle del Llobregat, Blanca me entregó una carta. Léela ahora, dijo, su voz temblorosa. En ella detallaba no solo Sevilla, sino su miedo crónico a la traición, heredado de una infancia donde su madre la tachaba de pecadora. Te elegí a ti, Paula, porque en tus ojos vi el perdón que nunca me di a mí misma. Si dudas, déjame ir. Pero no por miedo, sino por amor. Lágrimas empañaron la tinta y yo, arrodillada en la piedra fría, la abracé. No te dejo ir. Aprendamos juntas. Regresamos transformadas, como las peregrinas que bajan de la montaña con el alma lavada. Mi abuela, en sus últimos días, un invierno suave donde Barcelona se cubrió de niebla como un velo de novia, nos reunió a todas, Blanca, Lourdes, mi madre, Elena. En su cama del Hospital Clínic, con el rumor del tráfico de la diagonal filtrándose por la ventana, nos hizo prometer, no guardéis secretos. El amor es luz, no sombra. Murió esa noche con una sonrisa serena, y en su funeral en el cementerio de Montjuic, bajo cipreses que susurraban lamentos, leímos un poema de Lorca que Blanca eligió, Verde que te quiero verde. Amor que puede matarme. El duelo nos unió más. Blanca y yo fundamos un colectivo en su honor, Herencias de Amor, talleres en el CCCB donde mujeres contaban historias de amores prohibidos, desde la posguerra hasta el orgullo actual. Mi madre se unió, tejiendo mantones como los de Carmen, y Lourdes, redimida, donó a causas LPI. El Hotel Majestic, avergonzado, erigió una placa, en memoria de Javier y Carmen, por los amores que resisten. Hoy, 2 años después, camino por la Rambla con Blanca, nuestra hija adoptiva, una niña de 5 años llamada Carmen, con ojos verdes como los míos y el carácter andaluz de su madre, correteando entre palomas. Barcelona, con sus contradicciones eternas, nos ha moldeado, drama y flamenco, rechazo y abrazo. Hemos enfrentado traiciones, malentendidos que cortaban como vidrio de Murano, decisiones que dolían como partos. Pero en el final, el amor no es un cuento de hadas, es un tapiz humano,
tejido con hilos de dolor y resiliencia, bordado en los colores de la bandera arcoíris sobre el cielo catalán. Y así en las noches de Siroco, cuando el viento trae ecos de guitarras lejanas, sé que elegimos bien. Porque el amor, como mi abuela decía, no se reserva en un hotel, se vive en las grietas del alma, eterno e indomable.